Queridos hermanos, les saludo a cada uno de ustedes. Les doy la bienvenida el día de hoy a este pequeño rinconcito de mi hogar, donde semana a semana, con la ayuda de los hermanos de la alabanza, aportamos para un granito de arena para poder ser de bendición para ustedes. Acá donde se trabaja todo lo que cada uno aporta, y todo lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, y todo para la honra y gloria de nuestro Señor. Quiero leerle un pequeño párrafo de la palabra de Dios que está en el Salmo 91, que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Sé que ha sido un tiempo difícil, probablemente más para algunos que otros, pero una cosa sí estoy seguro, que es que bajo las alas del Señor estamos protegidos, estamos cubiertos, y Él nos guarda de todo mal. Él nos protege y Él nos cubre. Estás aquí aunque no te sientas, que no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme. Oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme. Sé que estás aquí aunque no te sientas, aunque no veas salida, sé que tú me salvarás, porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe. Cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme.
no desfalleceré, porque tú eres mi seguridad. Cuando seas echado por la densa oscuridad, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme, cúbreme, Señor, cúbreme.
Le damos gracias al Señor porque Él es nuestro bendito Dios, porque Él siempre está con nosotros. Así que les invitamos a cantar esta segunda alabanza que se llama Bendito seas Dios. Bendito seas Dios en momentos de bendición, cuando nace en mí tu canción. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios al estar en desolación, al sentir desesperación. Bendito seas Dios. En tus grandes bendiciones te alabaré, y en la más oscura noche también diré: bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Bendito seas Dios cuando veo brillar el sol, cuando estás todo alrededor. Bendito seas Dios. Bendito seas Dios en caminos de gran dolor, aunque cueste cantarlo. Bendito seas Dios. En tus grandes bendiciones te alabaré, y en la más oscura noche proclamaré: bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Tú das, tú quitarás, tú das, tú quitarás. Escojo declarar: bendito seas Dios. Tú das, tú quitarás, tú das, tú quitarás. Escojo declarar: bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito seas Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de mi Dios. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Los saludos en el amor del Señor. De aquí, de nuestro hogar, en compañía de mi esposa, ya que no podemos estar presentes físicamente por las circunstancias ya conocidas. Pero estamos aquí con el Espíritu y encomendados a nuestro Señor Jesucristo.
Yo les voy a leer un salmo, el Salmo 5, del 1 al 3, que dice así: escucha, Jehová, mis palabras, considera mi gemir, atiende a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque en ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Es el del 1 al 3. Buenos días, hermanos, queridos hermanos, los saludo en el amor del Señor, agradecida porque en esta oportunidad, como dice mi esposo, a través de la distancia podemos comunicarnos, ya que físicamente no podemos estar con ustedes, compartiendo la misma fe. Para iniciar el culto, vamos a vamos a inclinar nuestro rostro para agradecerle al Señor esta gran oportunidad que nos das. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, nos dirigimos a ti, Señor. Agradecidos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor amado. Queremos entrar ante tu presencia, Señor. Primeramente para pedirte perdón, Señor, por nuestras debilidades, nuestros pecados, Señor, y que tú nos limpies con tu sangre, Señor. Esa sangre que fue derramada por tu Hijo amado, Señor. Pedimos ante ti, Señor, que tengas misericordia de todos nosotros, Señor, por este momento tan difícil que estamos pasando, Señor amado. Pero tú nos has guardado, Señor. Estamos agradecidos porque tú nos has guardado, Señor, de esta peste, Señor. Como dice tu palabra, Señor, ¿a quién iré, Señor, sino a ti, Señor, que eres nuestro guardador, Señor, nuestro protector, Padre Santo? Te pido por todos los líderes de la iglesia Micalvi, Señor, para que tú los guardes, Señor, aquellas personas, Señor, que elaboran la parte de salud, Señor. Cuídalos, Señor, guárdalos, Señor. A cada persona, Señor, a cada hermano, Señor, que sale a la calle a hacer sus diligencias, Señor. Que seas tú, Señor, guardándolos, Señor, en cada momento. También te pido, Señor, por la familia pastoral, Señor. Esa familia que nos has dado, Señor, que nos has protegido con sus oraciones, Señor. Te pido, Señor, por el pastor, Señor, que va en esta hora a impartir tu palabra, Señor, tu palabra que es el pan de vida, Señor, que necesitamos a cada hora, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por ese pastor, Señor, que tú lo dirijas, Señor, que tú le des, que sea el instrumento tuyo, Señor, para que él se dirija, Señor, al pueblo, Señor, al pueblo que necesita tu palabra, Señor, y a nosotros la iglesia, porque tú eres la cabeza, Señor, y nosotros somos tu iglesia, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos las gracias, Señor, porque eres grande, Padre. Gracias, Señor, porque nos escogiste, Señor. En un día, Señor, nos escogiste, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, Señor, por ese gran amor que tú tuviste para con nosotros, Señor, a enviar tu Hijo, Señor. Agradecido, Señor, por este momento, porque nos has cuidado, Señor. Nos has protegido de esta pandemia, Señor. Gracias, Señor, por nuestros hijos, por nuestros niños, Señor, por nuestra gente, por nuestros ancianos, Señor, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Bendito seas tú, Señor. Para ti sea la gloria y la honra y el imperio, Señor. Amén y amén. Gracias, hermanos, Señor, por esta hora, Señor. Te pedimos la bendición y te damos la bendición a todos y cada uno de ustedes, y nosotros nos disponemos, Señor, también a oír tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. En Chile, nuestro país, se utiliza la expresión letra chica para referirnos a aquello que está con menor letra en un contrato de un servicio, y que muchas veces cuando uno se encuentra con el vendedor, él no le habla acerca de estas cosas porque es información que limita el contrato, que reduce la posibilidad, digámoslo así, del servicio. Y de alguna u otra manera podríamos decir que hay personas que la letra chica del mensaje del Evangelio no la quieren ofrecer. Iglesias o líderes de iglesia no quieren hablar acerca de eso.
El pastor y teólogo alemán que vivió en la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer, él señaló que esto era la gracia barata. Por su parte, en un tiempo más moderno, Michael Brown, autor norteamericano que se convirtió desde el judaísmo al cristianismo, escribió un libro hablando acerca de esto que le tituló La hipergracia. Cuando hemos visto este mensaje de intimidad con Jesús que aparece relatado en el Evangelio de Juan desde los capítulos 13 al 17, hemos aprendido cosas que son realmente maravillosas acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Por un lado, nos habla de que debemos amarnos los unos a los otros. Además de eso, señala que no nos va a dejar solos y que el Espíritu de Dios va a venir a vivir dentro nuestro. Y como vimos la semana anterior, también nos habla de que Él es como una vid verdadera, donde los otros fallaron, Él no lo hizo, y nosotros como discípulos de Él debemos estar vitalmente conectados como pámpanos. Sin embargo, Jesús no tuvo ningún problema en hablar a sus discípulos acerca de lo que diríamos que es la letra chica del Evangelio. Y eso lo podemos encontrar acá también en Juan capítulo 15, donde el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: ustedes van a ser odiados, pero amados. Vamos a leer en Juan capítulo 15 los versículos 18 hasta el capítulo 16, versículo 4. Dice así la palabra de Dios: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Odiados, pero amados. Con la ayuda del Señor el día de hoy veremos dos cosas, dos principios importantes que aparecen en este pasaje, y luego realizaremos una conclusión donde aplicaremos dos de estas verdades a nuestro tiempo actual. Y comencemos con estos: odiados por el mundo. Si estamos en una reunión, una unión vital con Jesucristo, tendremos adversidad, pues la verdadera intimidad con Dios implica oposición al mundo. La verdadera intimidad con Dios implica la oposición del mundo. Esto es lo que nos dice y nos enseña este pasaje. Es la letra chica que nos está entregando el Señor Jesucristo a aquellos que quieren ser verdaderamente y genuinamente sus seguidores.
Y he tomado parte de lo que el autor Donald Carson colocó en su libro Jesús y sus amigos para tratar de explicar estas ideas. Y podemos darnos cuenta que aquí habla de algunos aspectos y vamos a revisar 6 cosas que nos muestran acerca del odio que el mundo va a tener por lo que representa el mensaje del Evangelio. En primer lugar, podemos darnos cuenta que somos odiados por el mundo, pero llamados a amar a otros en el nombre de Jesús. Odiados por el mundo, pero llamados a amar a otros por medio de Jesús. El versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Pero este versículo no lo podemos leer en forma aislada. Tenemos que leer el versículo anterior que dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Acá nos damos cuenta del contraste que existe entre lo que el Señor está diciendo. Por un lado, nos llama a sus discípulos a amar y amar a otros creyentes, pero también nos señala que recibiremos el odio de nuestro contexto. Uno no puede dejar de leer este pasaje sin, llamarle la atención la palabra aborrecer. Es una palabra fuerte, es una palabra que de alguna u otra manera casi ninguno de nosotros la ocupa en su diario vivir. Esta palabra aparece en total 7 veces. Nos podemos dar cuenta que en el versículo 18 que leímos aparecía 2 veces. Cuando vamos al versículo 19, al final habla también una vez de aborrecer. Luego saltamos al versículo 23, donde dice 2 veces que el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. En el versículo 24, al final de este versículo dice, y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y en el versículo 25 el Señor Jesucristo dice en la última sección, sin causa me aborrecieron. Esta palabra que se traduce como aborrecer significa sentir disgusto, odiar. Y como hemos dicho, se contrapone a lo que el Señor quiere que nosotros entre los cristianos tengamos, un genuino y real amor. En segundo lugar, podemos decir que somos odiados por no querer pertenecer a este mundo. Por no querer pertenecer a este mundo. Fijémonos lo que dice el versículo 19. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En este versículo aparece 5 veces la palabra mundo. Y una vez había aparecido antes en el versículo 18. Lo que el Señor está diciendo es que este odio nace del resentimiento que manifiesta el mundo hacia todos los que no quieren conformarse a su perspectiva de vida, a su manera de ver la vida humana. Y el Señor está señalando que no habría oposición si nosotros perteneciéramos al mundo. Pero debido a que Él nos eligió, debido a la causa de la elección de Dios para aquellos que Él llamó en Cristo, que escogió en Jesús, es que el mundo va a manifestar oposición. En tercer lugar, este pasaje nos dice que somos odiados porque tras ese odio está el odio hacia Jesucristo. Leamos ahora el versículo que viene, el versículo 20. Dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. El Señor Jesucristo está trayendo a la mente de sus discípulos algo que anteriormente Él les había señalado. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, vemos cómo el Señor señaló y les mostró acerca de esto. En los versículos 16 hasta el 25 dice, he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos
y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Y dice este pasaje y nos muestra acerca de esta realidad. Y en el versículo 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. El Señor está diciendo que en el fondo la causa de ese odio se deben a que odian el mensaje que Jesucristo está trayendo. Obviamente que al leer esto nos damos cuenta por qué le estamos denominando la letra chica del Evangelio. Aquellos que muchos no quieren ver. Y es por eso que uno puede ir a algunas iglesias o hablar con algunos cristianos que creen que el cristianismo lo único que consiste es en recibir el amor de Dios, el llenarse de grandes cosas y bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Y déjeme decirle eso lo creo con todo mi corazón. Sin embargo, tenemos que ver esta otra parte del mensaje del Evangelio para que tengamos una visión completa acerca de lo que significa seguir a Jesús y tener una verdadera relación de intimidad con Él. En cuarto lugar, el Señor está diciendo que el mundo nos odia porque el mundo ve como su pecado es expuesto. Fijémonos ahora en los versículos 22, dice, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Y en el verso 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Este odio, este aborrecer, el Señor está diciendo que se manifiesta con los cristianos, que tras eso se manifiesta un odio a Jesús y que tras eso se manifiesta ese odio porque los pecados han sido expuestos. Esta palabra sabemos que el día de hoy casi nadie la quiere usar. Nosotros no vamos a escuchar la palabra pecado al prender el noticiero, no lo vamos a leer en las redes sociales ni tampoco lo vamos a ver, ¿no es cierto?, cuando buscamos información en periódicos virtuales. La palabra pecado en realidad ha sido desterrada de nuestro mundo. Y esta palabra significa errar en el blanco. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que el mensaje del Evangelio hace que Dios nos muestre a nosotros en qué hemos errado en nuestras vidas. Nos hace ya no tanto conscientes de las fallas de nuestro sistema de vida, nos hace no tanto solamente conscientes del sistema político y sus crisis, del gobierno, de la oposición, de las personas que están en mi trabajo, de las personas que conforman mi núcleo familiar, sino que se vuelve algo mucho más interno y profundo. Me hace consciente de mí mismo. Y muchas personas cuando observan esa realidad, cuando se dan cuenta realmente de quiénes son, entonces rechazan el mensaje. Por eso Donald Carson señaló y dijo, Jesús es tan puro que los hombres sucios o se lavan o aborrecen su pureza. Jesús es tan puro que los hombres sucios o se lavan o aborrecen su pureza. En quinto lugar, el Señor nos está diciendo que vamos a ser odiados por el mundo porque tras eso está el odio hacia el Padre. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre porque no conocen al que me ha enviado. En el 23 dice, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Versículo 24, la segunda parte dice, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Y en el capítulo 16, en el versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si nosotros pudiésemos tomar a un hombre que trabaja en la tierra y conversar con él, seguramente vamos a esperar que nos cuente muchas cosas acerca de su labor como agricultor. Podría contarnos de su rutina diaria, podría señalarnos algunas técnicas de cómo él poda algunas plantas o cómo hace la siembra o cuando viene el periodo de la cosecha. Sin embargo, si habláramos con esa persona y nos diéramos cuenta que ella no sabe hablar bengalí, el idioma que se utiliza en la India, o que no sabe nada acerca de astronomía, podríamos decir que es
ignorantes de esos temas, pero eso no lleva a ninguna culpabilidad. Nosotros mismos somos ignorantes en muchas cosas y por mucho que hayamos leído y hayamos conocido y hayamos tenido un espíritu curioso, nos damos cuenta que somos ignorantes en muchas cosas y eso no conlleva ninguna culpabilidad. Sin embargo, si habláramos con un médico en medio de esta pandemia mundial que estamos enfrentando y nos diésemos cuenta que él no está actualizado acerca de las noticias más importantes respecto a cómo funciona esta enfermedad en nuestro cuerpo, si él no estuviese actualizado acerca de las maneras en las cuales hay que tratar a los pacientes complejos y graves, y que él estuviese ejerciendo esa labor, esa ignorancia sería una ignorancia culpable. Y el Señor Jesucristo nos está diciendo en este pasaje que la ignorancia de Dios a los seres humanos es una ignorancia culpable. El ser humano está odiando a Jesucristo porque en el fondo le da a relucir y mostrar su pecado y está tratando de vivir en ignorancia de Dios, pero eso hace al ser humano culpable. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar el evangelio en Atenas, la palabra de Dios nos señala que él vio un monumento al Dios desconocido, al Dios no conocido, y este hombre señaló y afirmó que es el Dios que conoce todas las cosas, que de alguna manera ha venido en rescate del ser humano a pesar de todo lo que él no conoce. En el libro de Hechos, en el capítulo 17, leemos en el versículo 28 que dice: porque en él vivimos y nos movemos y somos. Es por eso que la ignorancia de Dios es tan grave, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque la atmósfera que sostiene este mundo, que sostiene este universo, es Dios. Y el ser humano, debido a que no quiere relacionarse con Dios en los términos de Dios, porque Él es el Dios que rige todo el mundo, es por eso que le odia y se aleja de Él. Por eso nos damos cuenta acerca de este odio que el Señor está mostrando en esta sección de Juan y nos está advirtiendo a nosotros para que no tengamos una concepción idealista del mensaje del Evangelio. Va a existir oposición, va a existir problemas cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Pero finalmente, para terminar esta idea, podemos decir lo siguiente: somos odiados por el mundo, pero aún así estamos en las manos de Dios. El versículo 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. El Señor Jesucristo está citando las palabras del Salmo 69, versículo 4. Y está mostrando a través de eso que Dios el Padre ya sabía acerca de lo que ocurriría con aquellos que son los hijos de Dios. Él no solamente lo sabía, sino que lo preordenó, lo planificó. Podríamos decir que Dios ha preordenado que el mundo aborrezca a los que son los verdaderos seguidores de Jesús. Ahora bien, esto que el Señor Jesucristo está diciendo acá, podríamos preguntarnos, ¿se ha cumplido a través de la historia? Y la respuesta es clara. Tenemos que ir al libro de Hechos, nos damos cuenta de lo que sucedió con Esteban, que cuando estaba hablando de un discurso a sus propios coterráneos judíos, les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Hechos 7:51. O aquel hombre que fue admirado dentro del judaísmo, que siguió las instrucciones bajo los pies de Gamaliel y que era considerado uno de los principales de su tiempo. Me refiero a Saulo de Tarso, que fue convertido por la obra del Señor. ¿Qué sucedió después de que se hizo cristiano? A pesar de todo ese gran currículum que él tenía anteriormente. Dice la palabra de Dios, cuando él se convirtió, que el Señor habló con Ananías y le dijo: porque yo le mostraré a Pablo cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos 9:16. La historia señala que durante los primeros 3 siglos hubo al menos 10 persecuciones contra los cristianos.
El cristianismo ha vivido bajo la oposición. Casiodoro de Reina, el que tradujo nuestra Biblia al español en la conocida Biblia del Oso, tuvo que salir huyendo de España en el periodo de la Inquisición, porque obviamente su vida estaba en peligro al querer él traducir las Escrituras para que cualquier persona la pudiese leer en su propio idioma. Pero algunos podrían pensar que esas son historias del pasado, que eso no existe en la actualidad. Mi amigo, eso ocurrió en el siglo XX. Ocurrió en distintos regímenes totalitarios, no solamente, digámoslo así, en un lado, sino en distintos lugares. Richard Rembrandt, este hombre fue perseguido y torturado bajo el régimen comunista. O como decíamos al principio, Dietrich Bonhoeffer estuvo bajo el periodo del nazismo y finalmente él fue llevado a la muerte, producto de oposición, de su oposición a este régimen. Pero incluso a un nivel local, si colocamos nuestra mirada acá, en nuestro propio país, en Chile, en la iglesia en la cual yo conocí al Señor, la mujer que fundó esa iglesia, salía con sus pequeños hijos en la Villa Portales a predicar el Evangelio en la década de los 60 y 70, y personas le arrojaban basinicas con orina. Y hace muy pocos años, un pastor de nuestras iglesias fue invitado a un programa de televisión para hablar acerca de su visión o la visión del mundo evangélico de la sexualidad. Cuando llegó allí se dio cuenta de forma ingrata de que en realidad había sido puesto para ser acorralado, ridiculizado. Y la verdad es que no pudo y no se le dejó dar ninguno de los argumentos de la palabra de Dios para exponer lo que la Biblia muestra acerca de lo que es ser un hombre y es ser una mujer. Por eso estamos diciendo esto, que el verdadero evangelio implica ser odiados por el mundo. Y te quisiera preguntar, ¿tienes miedo a un discipulado radical? ¿Tienes miedo a perder tus redes de contacto por tu fidelidad a Cristo? ¿Eres consciente de que nunca habrá una aceptación general, global, mundial a la verdad del evangelio? Y que eso implica que muchas personas no te van a mirar con agrado si tú te identificas completa y absolutamente como un discípulo de Jesús, odiados por el mundo. Pero la Biblia nos dice que podemos ser amados por Dios. La única manera de no ser consumido por la amargura en medio de la oposición es refugiarse en Jesucristo el Señor. Todos nosotros los cristianos somos seres humanos. Y todos nosotros sabemos que muchas veces podemos responder de maneras inadecuadas frente a la oposición, frente al odio. Una de ellas es responder con la misma moneda. Si me odian, yo también voy a odiar. Si me hacen mal, yo también voy a hacerlo. Pero el Señor Jesucristo dijo en Lucas capítulo 6, versículo 27, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Por lo tanto, no podemos responder con odio. Pero quizás alguno dirá, bueno, yo no lo voy a hacer, pero por dentro de su propio ser, en su corazón, se empieza a llenar de amargura. Y nos empezamos a hundir en una victimización. Mi querido amigo, mi querida amiga, vivimos una época donde la mayoría de las personas tienen una visión errada acerca de la vida. No toleran lo malo, no, digamos, le dan margen a los problemas en el mundo. Y eso nos ha llevado a una cultura de la victimización. Los autores Bradley Campbell y Jason Manning escribieron un libro denominado El surgimiento de la cultura de la victimización. Y en este libro ellos señalan que en la historia de la humanidad podemos distinguir en distintas culturas. Había una cultura del honor, cuando alguien me ofendía, yo me sentía pasado a llevar, yo lo retaba a un duelo, que podía ser un duelo muy grave, que nos podía llevar a la muerte, pero era la manera, el mecanismo de resolver entonces los problemas. Luego pasamos a una cultura de la dignidad, en la cual se trata de respetar la dignidad de las personas cuando se estudia y se analiza lo que está pasando. Pero estos autores señalan que hemos llegado a un extremo opuesto, donde nos sentimos víctimas por cualquier cosa. Y por eso quisiera hacerle una advertencia a los que son padres y decirles,
Dense cuenta que el sufrimiento va a tener un lugar dado por Dios en la crianza de sus hijos y en su crecimiento. Ustedes, si lo colocan en una burbuja donde nada los toque, van a ser personas que sean frágiles emocionalmente y personas que van a alcanzar los 25, 30 años, que a lo mejor van a incluso haber salido de la universidad y aún no están preparados para enfrentar la vida de adultos. Por eso nos tenemos que dar cuenta que este pasaje nos habla que somos odiados, pero somos amados. Somos amados por Dios. Y quisiera colocar mi atención ahora al versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. No sé si lo logra notar. Jesús está trayendo muy malas noticias. Jesús está leyendo en detalle la letra chica del Evangelio, pero no les pide que ellos confíen en su propia fuerza. No les pide que ellos sean un dique que está, digamos, arrojado fuera de, digamos, al mar y que tiene que recibir ola tras olas, vez tras vez y permanecer impávido en esa posición. No, les dice, cuando venga el Consolador. Está diciéndole, van a ser odiados, pero quiero decirles esto, ustedes son amados y por eso pueden permanecer firmes en medio de toda la oposición, en la oposición de la familia, en esa risa sarcástica que se hace por detrás, como diciendo, esta persona todavía cree en este libro que ya tiene 2000 años de antigüedad y ha puesto en él su confianza. Yo pensaba que era una persona más inteligente, donde las personas desprecian el mensaje o simplemente ignoran todo lo que tiene que ver con Dios. Pero si te fijas bien en el versículo 26, vemos a la Trinidad completa involucrada en nuestra ayuda. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Padre envió a Jesucristo a vivir y a morir por nosotros. Jesús se coloca aquí como el que va a enviar desde el Padre al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se nos presenta aquí como el Consolador, el guiador, que va a dar testimonio acerca de Jesucristo. Es el amor de Dios en nosotros, es la Trinidad actuando en nosotros, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obrando en nuestra vida, lo que nos pueden hacer libres de sentirnos víctimas de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Eso es lo que nos puede hacer libres de no mirar la vida con un sentido de falsa idealidad donde no van a haber problemas o un apesadumbramiento tan terrible que vamos a estar todo el tiempo con tristeza y amargura. Es la obra de Dios en aquellos que son sus hijos los que nos puede sustentar. Y a pesar de estas malas noticias, podemos seguir adelante. El Señor termina esta sección ratificando esta realidad de la oposición y les dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Odiados, pero amados. No es una contradicción. Odiados por el mundo, pero amados profundamente por Dios. Me gustaría ahora poder llegar a sacar dos conclusiones para nuestro tiempo. La primera de ellas es esto: el cristianismo funciona porque nos prepara para los periodos de crisis. Este pasaje que pareciera ser malas noticias, en el fondo son buenas, porque nos hacen un diagnóstico preciso y claro de lo que es la vida. El cristianismo funciona porque nos ayuda a enfrentar las crisis de la pérdida de un familiar, porque nos hace ver que este mundo está lleno de muerte y que a pesar de que nosotros amemos a otros, va a llegar un momento donde los perderemos. Pero si nosotros estamos en Cristo y si aquellos que amamos están en Cristo, entonces podemos volver a verles. En segundo lugar, el cristianismo funciona porque nos sirve para enfrentar un problema como la actual pandemia mundial.
Nos damos cuenta que las personas están desesperadas y lo que quieren es una solución ahora. Y se levantan algunos que nos dicen algunos pronósticos, profetas actuales de este mundo moderno que nos dicen qué es lo que va a suceder. Pero la verdad es que unos a otros se contradicen y pareciera ninguno tener claro lo que va a pasar. ¿Saben lo más terrible de la situación que sucede en este momento con esta pandemia? Es la incertidumbre. Pero en Cristo y en Dios tenemos esta certidumbre. Y en tercer lugar, podríamos decir que el cristianismo sirve para enfrentar el odio, porque el amor de Dios compensa con creces cualquier pérdida temporal de este mundo. Por eso decimos que el cristianismo funciona, porque nos prepara para tiempos de crisis. Pero el cristianismo funciona porque coloca tu amor en cosas que van a permanecer. Al leer este pasaje podríamos preguntarnos, ¿de qué manera habrán recibido este mensaje de letra chica los que lo escucharon mientras estaba el Señor hablando? Y si bien no sabemos claramente lo que cada uno de ellos estaba pensando, el autor de este evangelio, el evangelio de Juan, él nos va a decir en una de sus epístolas de qué manera esto llegó a impactar su vida y de qué manera él llegó a ver a todo este sistema actual que se opone a Dios. Por eso en primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 15 hasta el 17 leemos lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi amigo, odiados pero amados. Y eso no nos tiene por qué hacer sumergirnos en la amargura. Porque el amor de Dios supera con creces cualquier tipo de obstáculo y oposición. Porque acá dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito Señor. Hemos sido enfrentados a un pasaje de la Escritura que claramente no es de los que más nos agrada, pero queremos agradecerte porque está acá y es para nosotros. No queremos mostrar una cara falsa de lo que es el Evangelio. Queremos, Señor, que el Evangelio sea expuesto en toda su verdad, en toda su gloria, y nos damos cuenta de esta antítesis entre la simiente de los hijos de Dios y la simiente del mundo, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Y Señor amado, quiero pedirte para todos aquellos que ya están en Cristo, que tú les permitas que puedan entender lo que sucede alrededor de ellos y puedan responder refugiándose en el amor del Padre, manifestado por medio del Espíritu Santo, el Consolador, que va a dar testimonio de Jesús. Y por otra parte, Señor, si hay algunos que no conocen a Jesús, te pido, Señor, que esta verdad que aquí ha sido expuesta les muestre que el mundo va a pasar y todo lo que existe actualmente va a desaparecer. Señor, y que de esa manera puedan refugiarse en un amor que jamás perdurará, que jamás fallará, que por siempre estará, que nunca pasará, el amor tuyo hacia aquellos que has salvado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad. Santa y dulce comunión, sin vergüenza y sin temor. Su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hola hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Estoy muy contenta en esta mañana de tener la oportunidad de poder saludarlos y compartir con ustedes a través de estos medios online. Y también quisiera invitarlos a que tengamos un momento de oración para darle gracias a Dios por el mensaje que hemos escuchado en esta mañana.
y también para pedirle que nos ayude en estos tiempos tan difíciles, tan complejos que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo momentos difíciles, de mucha incertidumbre, hay muchas cosas que están pasando a la vez, y creo que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. Yo creo que es natural que siempre como seres humanos tratamos de esquivar el dolor, pero recuerdo haber leído alguna vez unos escritos de Elizabeth Elliot, que fue una mujer que en su vida tuvo muchos problemas, vivió muchas cosas súper difíciles, pero ella escribió alguna vez que si quitaran de nuestra vida todas las tribulaciones, los sufrimientos, las pruebas, todos los momentos amargos, nuestro espíritu no sería capaz de madurar lo suficiente. Así que les invito a que tengamos un momento de oración. Ustedes desde su casa me acompañen en este momento. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos escuchar tu mensaje. Te damos gracias también por los hermanos que hacen esto posible, que gracias a su servicio nos permiten, Señor, todos los domingos tener estos mensajes a mano. Padre Santo, en esta mañana queremos rogarte para que nos ayudes a recordar, Señor, que nosotros no somos del mundo. Estamos pasando por momentos complicados, pero ayúdanos a entender, Señor, que tú en tu soberanía has permitido esto. Tú has decidido que nosotros vivamos en este momento y vivamos las situaciones que estamos pasando ahora. Hay un propósito para eso. Tú tienes un plan eterno y nosotros somos parte de ese plan. Así que te ruego que nos ayudes que nos ayudes, Padre Santo, porque en nuestra debilidad y en nuestra inmadurez nosotros a veces dudamos, a veces nos desanimamos, pero sé tú recordándonos, Señor, de que tú eres el Dios todopoderoso que abrió el mar rojo, que hizo milagros en el pasado y que lo sigues haciendo, que tú tienes el poder para cambiar las circunstancias. Pero más allá de cambiar las circunstancias, yo te quiero rogar para que cambies nuestro corazón. Cambia, Señor, nuestra actitud. Ayúdanos a madurar, Señor. Ayúdanos a confiar a pesar de las cosas que están pasando, a pesar de todas las situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a saber, a estar seguros, Señor, de que a pesar de cualquier cosa, tú sigues siendo Dios. Te quiero rogar, Señor, para que tú suplas cualquier necesidad que haya en nuestro corazón, para que tú, con tu amor, Señor, puedas suplir cualquier cosa que tengamos en nuestro corazón, que puedas echar fuera cualquier duda, cualquier temor, y nos ayudes a madurar, nos ayudes a confiar, nos ayudes a ver con nuestros ojos espirituales y no con nuestros ojos físicos, Señor. Te quiero rogar, Padre Santo, Señor, para que tú ayudes a mis hermanos y me ayudes a mí también, Señor, en estos momentos difíciles, que tú suplas cualquier necesidad y también, Señor, para que tú nos alientes, nos des ánimo, Señor, nos ayudes a tener una relación más íntima contigo, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, de que tú eres el dueño de nuestras vidas, de que tú tienes el control y no nosotros. Nosotros no somos dueños de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a reflexionar acerca de eso, Señor, a creerlo, Señor. Ayúdanos a entender de que tú gobiernas nuestras vidas. Dejamos todas nuestras preocupaciones, dejamos todas nuestras cargas en tus manos y confiamos de que en tu tiempo perfecto tú vas a responder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, les deseo una muy buena semana y espero poder verlos muy pronto. Que estén bien.